Rememoramos, sí. Rememoramos. Señor Fede Villalba, por favor, ¿qué trajiste? Siempre hay un rememoramos. Sí, me doy cuenta que siempre hay. Año 2005, vamos a ver el compacto de este partido. ¿Qué año de Sasá en la Libertadores? Fue goleador, ¿eh? Así es, fue goleador, pero falló el penal más importante. Julio Dos Santos pone en ventaja a Cerro. Miren esta. Miren esta. Increíble. Armando Espínola se equivoca, sale Danilo Acebal y define Lima. A los 9 minutos el partido, 1-1. Esa es tremenda. 1-1 en ese momento. Una discusión aquí con Gustavo Costas, uno de los jugadores de Paranaense. Es amonestado Mario Grana por empujar. Y de fondo se lo ve a Vladimir Marín. Integró aquel equipo de Paranaense. Oscar Ruiz, el colombiano, el árbitro. Ahí está. Allí está Marín. Siempre. En ese momento la serie era favorable al equipo de Curitiba, que había ganado 1-0 la ida. Cerro necesitaba un gol más. El Tigre Ramírez asiste y Santiago Salcedo marca el gol. 2-1, minuto 38. Faltaba todo un tiempo. No pudo marcar un gol más Cerro. Fueron a penales. Inca patea el primero para el Ciclón. 1-0 en ventaja Cerro. El festejo de Inca. Luego llegará el tiro de Alan Bahía. Danilo Acebal, el arquero de Cerro, fue al poste derecho, no llegó. 1-1. Segundo penal para el Ciclón. Mario Grana vuelve a adelantar al Ciclón. 2-1. Cerro en ese momento. Fabricio Sousa y el 2-2 para Paranaense. Julio Dos Santos, 3-2 para Cerro. Felipe Baloy, el panameño, 3-3 en ese momento. Llega el turno de Pedro Saravia, 4-3 Cerro, 100% de efectividad hasta allí. Vladimir Marín pone la serie 4-4. Esto fue años antes de que Marín venga a Paraguay. 2007 llega a Libertad. En ese momento parecía que siempre le convertía a Cerro. Sí. ¿Te acuerdas que con la camiseta del Cali también le había convertido? Quinto penal, Sasá. Falla Sasá. Diego es el arquero de Paranaense. Y Evandro se va a encargar del último. Allí se va consolando a Sasá, que fue el goleador de la Copa hasta ese momento. Evandro convierte el quinto para Paranaense. 5-4. Ganó el equipo brasileño, eliminó a Cerro. Paranaense ese año llega a la final de la Libertadores y la pierde contra el São Paulo. Te agradecen los hinchas de Cerro por el recuerdo, ¿eh? Te quieren mucho. Pero ganó el partido en tiempo regular. Yo conozco de un hecho peor. Bueno, no, ya está. No. Señores.